Def Jam Fight for New York. Es un videojuego de 2004, desarrollado por la empresa Electronic Arts, para la consola PS2. Este es un juego basado en las luchas callejeras, además de incorporar a raperos y actores famosos de la época como lo son Snoop Dogg, Ice-T, Sean Paul, y la lista sigue. Es un juego que fue creado como una secuela directa de su antecesor, Def Jam Vendetta del año 2003. 2 años después de la salida y éxito de Fight for Me, en el 2006, se lanzaría una versión para la consola PSP, siendo esta una versión que carecía de algunas mecánicas que la versión de PS2 traía, esto debido obviamente a la poca capacidad de la consola. En su lugar, el juego incorporó unas pequeñas modificaciones en sus mecánicas. Les doy la bienvenida a este video, en donde les daré una recopilación de datos sobre estos dos juegos. Def Jam Fight for Me y Def Jam Takeover. Sin nada más que decir, comencemos. Los juegos que conforman esta trilogía, no son las únicas entregas de la saga, ya que hay otras 2 entregas que no se tomarán en cuenta para este video, ya que estos juegos no son canónicos, por lo tanto no aportan nada a la trilogía original. Takeover, a pesar de ser la última entrega de la trilogía, cronológicamente es el juego que le da inicio a toda esta saga, siendo una precuela de Vendetta. En Takeover, nuestro protagonista estará al mando de OG, personaje que será asesinado a manos de Crow, el alfa de la banda rival. Tras este acontecimiento, nuestro protagonista irá en busca de venganza, reclutando a peleadores y apoderándose de las zonas poco a poco. Todos sabemos que los personajes tienen interacciones en el juego, esto vendría siendo un pequeño diálogo antes de empezar la pelea, diálogos ofensivos o burlescos. Si bien, en Takeover estos diálogos no se quitaron, sino que permanecieron en el juego, no solo fue eso. En Takeover también agregaron otros tipos de interacciones entre los personajes, además de los diálogos entre los mismos. Ejemplos pueden ser como que uno de los personajes ataque por la espalda a su oponente, dando inicio a la pelea, o otros en donde uno de los personajes le toca la cara al contrincante en tono de burla, y este se enojará y lo golpeará, para dar la luz verde al encuentro. Ya que hablamos sobre las interacciones entre personajes, hay que hablar sobre 2 personajes, los cuales son Hervis y Stark. Estos 2 personajes tienen una característica en particular, y eso es, que ambos son mudos. Bueno, en el modo historia de Fight for Me, tienen sus propias voces en las cinemáticas, pero en el juego en general no tienen ningún diálogo, ni tampoco un grito. Hablemos de Suspect, un personaje de Def Jam Fight for Me que no está en Def Jam Takeover. Este personaje, al igual que Hervis y Stark, tampoco tiene ningún diálogo. La razón por la que no lo mencioné junto con Hervis y Stark es que la diferencia entre estos dos es que al menos estos tenían voces en las cinemáticas, pero de Suspect podemos decir que él sí es completamente mudo. No sé mucho sobre este personaje, pero tengo entendido que fue creado para hacer la silueta de nuestro personaje al principio del juego, cuando este rescata a D-Mob volcando la patrulla en el que se encontraba detenido. En Takeover existe la mecánica de golpear a tu oponente en el suelo en lugar de levantarlo. En Takeover, a la hora de crear un personaje, da igual la voz que eligas para él, porque siempre tendrá líneas con diferente voz. Por alguna razón, Blaze y Dodge tienen el mismo grito en Takeover, al igual que Nine y Magic. En Def Jam Fight for Me, los personajes pueden luchar y luchar sin cansancio alguno, mientras que en Takeover, después de un buen tiempo de lucha, los personajes comenzarán a cojear o a sobarse alguna parte del cuerpo, dependiendo del daño que éste reciba. El ambiente en Fight for Me le da mucha más emoción al juego, ya que hay narradores mientras la pelea se lleva a cabo, además de que el público se ve y escucha bastante vivo, dando a entender que están divididos en cuanto a qué personaje están apoyando. Mientras la pelea se hace más larga, los gritos de la gente aumentarán, haciendo que todo se ponga más tenso. Mientras que en Takeover los narradores estarán ausentes, y el público solo existirá y ya. Todo el tiempo estarán estáticos, incluso cuando nos ofrecen objetos, estos los agitarán sin ganas. Esto se entiende por las limitaciones de la PSP, pero hace que las peleas se sientan un tanto aburridas. ¿Recuerdan cuando hablamos de estos dos? Bueno, la curiosidad aquí es que en Takeover a estos dos se le agregaron gritos en sus movimientos blazing. No son diálogos, pero al menos ya no se siente raro no escuchar nada cuando se supone que están gritando.
Me tomaré un tiempo para explicar este dato, pero es importante que hable y explique muy bien lo que diré a continuación. Una de las cosas más lamentables en Def Jam Takeover es sin duda alguna, el hecho de que es un juego que se siente muy lento en combos e interacciones en el entorno, además de la ya mencionada falta de narradores y de público limitado, todo esto hace que el juego no provoque tanta emoción como su antecesor, y lo peor es que todos los personajes del juego recibieron cambios en su estilo de pelea. Esto no parece algo tan grave, y de hecho no lo es, el problema viene cuando nos damos cuenta de que algunos personajes se volvieron más rápidos, y otros se volvieron exageradamente lentos, marcando una gran diferencia en tales personajes. Ice-T fue un dolor de cabeza para muchos en Fight for Me, pero en Takeover Ice-T es un chiste, esto mientras sea controlado por la IA del juego. Lil Flip pasó de tener un estilo de capoeira a un estilo de solo movimientos de lucha libre, todo esto cuando dichos personajes son controlados por la IA del juego. Ya que cuando tú juegas con el personaje, eres libre de descubrir todo lo que este puede hacer, y que aún así, no se sentirá de la misma forma. Imagina que el personaje que te hizo pasar por todo un infierno para derrotarlo, ahora se volvió más lento y con un estilo distinto al que poseía. Los escenarios nuevos de Def Jam Takeover, en realidad son escenarios que fueron rescatados de Def Jam Fight for Me e introducidos dentro del juego. Si peleamos por al menos 2 minutos en algún escenario al aire libre, comenzaremos a escuchar las sirenas de una patrulla de policía, que cada vez se escuchan más cerca mientras más tiempo sigamos jugando. Llegará un momento en el que escucharemos como la patrulla frena y seguido de eso escucharemos como sus puertas se abren, dando a entender que los oficiales han comenzado a buscarnos. Pequeños detalles como los sonidos de cadenas en los personajes, que están ausentes en Takeover. Como ya habrán visto en los gameplays de Def Jam Takeover, la cámara sigue a los personajes hacia donde vayan, mientras que en Fight for Me está en un punto fijo. En Takeover no hay modos de 2 contra 2 o todos contra todos. El escenario del auto solo tendrá un auto en Takeover, además de que el auto estará súper tieso. Santos tiene un movimiento blazing distinto en ambos juegos. ¿Alguien sabe qué idioma habla este personaje? XD. Los personajes de artes marciales pueden hacer KO con su combo de 3 golpes. En Takeover los personajes tienen sus diálogos de introducción, en eso todo bien, pero otro dato importante es, que estos no tienen diálogos a la hora de interactuar con el entorno del escenario. Si jugaste al Def Jam Fight for Me sabrás de lo que hablo, ya que cuando se interactúa en el entorno en Fight for Me, los personajes soltaran pequeños diálogos que en mi opinión quedaban muy bien. Esto en Takeover no existe y solamente hacen las animaciones y ya, animaciones que como mencioné anteriormente, se sienten más lentas que en Fight for Me. En sí no creo que Takeover sea un mal juego, sino que simplemente salió para una consola de más baja capacidad, por lo tanto es entendible que a este se le hayan quitado muchas cosas.